Sí, muy buenas tardes. Les habla el profesor de Investigación Operativa 2, Investigación Operativa 1, ¿sí? Y estamos analizando el tema que corresponde a la programación lineal. Bien, a fin de no tener problemas con los estudiantes, he esperado que ingresen todos y sigan ingresando. Bueno, de todos modos, y sigan ingresando. Vamos a tener que poner un límite, ¿no? Porque, bueno, perjudican. Y vamos a estudiar hoy en la tarde los teoremas de la programación lineal. Y para ello necesitamos, sí, concebir esta representación que se ve aquí en el plano cartesiano, y que ha definido, si ustedes se acuerdan, era un problema donde habían tres restricciones, 1, 2, 3, y estas restricciones corresponden a las restricciones del programa lineal, utilizando es un problema realmente. Miren, es que al admitirles pierdo el hilo de la clase que estoy haciendo, entonces, y por otra parte se queda aquí la ventana. Yo creo que vamos a tener que dar un término, creo que ya es suficiente. Ya no voy a admitir hasta que finalice, hasta que empiece el otro video. Realmente perjudican el aprendizaje. Bueno, para estudiar estos teoremas de la programación lineal, necesariamente tenemos que concebir esta situación. Es decir, esta es la representación de un programa lineal que tiene tres restricciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de la madera, acero y plástico para la producción de dos artículos o artefactos, ¿no? Entonces, acá en su representación se ha podido definir lo que habíamos indicado que es un polígono convexo. Pero de manera general se habla del poliedro convexo. Se habla del polígono convexo porque está en el plano, pero si hubieran ya tres o más variables, entonces se define simplemente en el espacio n-dimensional. Pero beneficiándonos del concepto, sí, que estamos tratando, es decir, en dos dimensiones, entonces aquí se ha definido un polígono convexo. Y además de haber definido este polígono convexo, se han definido unos puntos tales como P1, P2, P3, P4, y cuyos vértices corresponden, ¿sí?, a el espacio de soluciones, ¿sí?, que optimizan el objetivo de la función objetivo, ¿sí?, estos puntos. P1, P... ¿Qué problema realmente? Miren, ya, vamos a seguir. Y dale que venga. Más estudiantes, un poco medio tedioso estos que me dificultan realmente, ¿no? Me dificultan el proceso y nos perturban. Bueno, como ya nos acabamos de acordar de que que este polígono se forma a través de la representación en dos dimensiones, por supuesto, de las restricciones y que definen un polígono que en ese momento se va a denominar convexo, además. Es el verdadero nombre, polígono convexo. Ese nombrecito de convexo va a devenir de una teorización matemática que enseguida la vamos a aprender. Entonces, estoy utilizando este gráfico y estoy utilizando una pantalla porque lo teórico me es mucho más fácil poder explicarles. Perdemos menos tiempo, podemos utilizar gráficos, y por otra parte para ustedes también les es muy fácil poder retener porque al final de la tarde ustedes van a tener también el video y por lo tanto si no se acuerdan, le dan una repasadita, vuelven a ver al profesor las veces que ustedes quieran, completamente libre. Uy, ¿qué pasó? Un momentito. Aquí está. Solamente que tengo que estirar un poquitito más. Ahí está. Bien, tal vez un poquitito más, ¿no? Ahí está.
Vamos a estudiar el teorema 1. Y miren, por otra parte, fíjense, estos son conceptos que ya han tomado un buen tanto de tiempo y mucha reflexión, además, para poder interpretar de una manera sintética y además coherente de lo que se trata de decir. Son términos estrictamente matemáticos. Entonces, tengo que necesariamente leer junto a ustedes para explicarles el concepto. Entonces, este martirio empieza a partir de este momento, ¿sí? Dice el teorema número 1. Un vector P, o sea, cualquier vector en el espacio n-dimensional. Ustedes saben que un vector se puede representar en 2 dimensiones, pero también en 3 dimensiones y también en el espacio n-dimensional. Dice, un vector P va a ser combinación convexa de m dimensiones de los vectores P1, P2, P sub n de m dimensiones también, si existen coeficientes beta, cuya sumatoria sea igual a 1, expresada como la combinación convexa, como beta sub 1 por P sub 1, más B sub 2 por P sub 2, más B sub 3 por P sub 3, más B sub n por P sub n, ¿sí? Y va a ser convexo, este vector P va a ser una combinación convexa de los vectores P1, P2, P3 hasta P sub n, siempre y cuando existan, dice, estos coeficientes beta, sub 1, beta sub 2, etcétera, cuya sumatoria sea igual a 1. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño problemita, ¿no? A ver, ahí está casi resuelto. Ahora sí, completamente resuelto. Como consecuencia de este postulado, ese primer teorema, dados dos vectores P sub 1 y P sub 2 de m dimensiones, el segmento de línea que une ambos vectores puede ser expresado como combinación convexa de P sub 1 y P sub 2. Pero para que tengan una idea cabal de esto, prefiero bajar un poquito más porque a través del gráfico se va a entender mejor. Acá está el gráfico. Es el vector P que hemos dicho, ¿se acuerdan en este teorema? Dice que este vector P puede ser expresado como combinación convexa del vector P sub 1 y el vector P sub 2 de m dimensiones también. Por supuesto que si queremos hacer el análisis tiene que ser una sola dimensión, ¿no? En cualquier dimensión, pero P sub 1, P sub 2, siempre y cuando dice existan unos coeficientes que multipliquen a este vector un beta sub 1 y el segundo vector un beta sub 2, ¿cierto? Que se multiplique que se sume esos productos y ese resultado es el P, es P, este vector P. Por lo tanto, un vector es convexo siempre y cuando sí, existan dos o más vectores, ¿sí? En el de m dimensionales o en el espacio, más bien m dimensional, solamente sí y solo sí, eso tiene que ser sí y solo sí, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3 hasta beta sub n sumen 1. Esa es la primera condición. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que como combinación convexa de P sub 1 y P sub 2 puede aparecer un vector P de principio. Primer teorema. Vamos al segundo teorema. Teorema número 2. Un conjunto de vectores de m dimensiones es convexo, ¿sí? Siempre que dos vectores que pertenecen al conjunto, el segmento de línea entre los dos vectores también pertenece al conjunto. Aquí tenemos un vector, ¿sí? Aquí tenemos otro vector, ¿sí? Están cortados en un puntito P. Se me ha desplazado este puntito. Es que esto está hecho en un Word antiguo y ese es el pequeño problemita. No he podido llevar exactamente, pero es un vértice, ¿sí? Es un vértice. Dice, un conjunto de vectores de m dimensiones es convexo siempre que dos vectores que pertenecen al conjunto, el segmento de línea entre los vectores también pertenece al conjunto. Entonces, este es un vector. Aquí está claro, cortado, ¿no? Y este es otro vector. Entonces, este es el vector P. Este es el vector P. No es ese punto, ¿no? Este es el vector P. Pareciera que estuviera enfocando al punto, pero no lo es. Este es el vector P. O sea, con una flechita más deberíamos colocar acá.
pero es un poquito difícil de hacer la graficación en este momento. Entonces me voy a concretar en el concepto. Dice que si existen dos vectores que son convexos, dice, todo este conjunto existente del grupo de familia de vectores que unen este vector y este otro vector, ¿sí? Entonces dice que en ese caso, ¿sí? Es un vector convexo. Cualquier línea es un vector convexo, siempre y cuando existan estos dos vectores que también pertenecen al conjunto convexo. A ver, vamos a ver nuevamente. Dice, un conjunto de vectores de m dimensiones es convexo siempre que dos vectores que pertenecen al conjunto, un vector, dos vectores, el segmento de línea entre los vectores también pertenece al conjunto, ¿no? Entre los dos vectores, lo voy a decir acá. Entonces, entre este vector y este otro vector, aquí hay una familia de vectores, ¿no? Hay una familia de vectores, n, o sea, millones, ¿sí? Millones de vectores pertenecen a van a ser vectores porque estos dos son vectores convexos. Estos va a ser también vector convexo. Bien. Problema. Realmente es un problema, jóvenes, un problema. Fíjense la hora, 13:54. 13:54, ustedes les consta y tienen ustedes en la pantalla. Sigo. Entonces, de esta interpretación dice, como consecuencia, un vector P es un punto extremo de un conjunto si no es posible expresarlos como una combinación convexa. Claro, es que fíjense, este vector que está acá, que estoy marcando con rojo, es combinación convexa de este vector P sub 1, llamemos, y de este vector P sub 2, ¿de acuerdo? Aquí hay una familia, pero estoy expresando particularmente este vector. Y aquí vamos a seguir acercándonos, y van a ser combinación convexa siempre y cuando exista espacio, pero va a haber un momento en que ya no vamos a poder expresar como combinación convexa de estos dos vectores y ese es un vértice. ¿De acuerdo? Fíjense, y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque el espacio de soluciones que optimizan el problema se encuentra exactamente en los vértices, es decir, donde no puede definirse un vector convexo sobre la base de dos vectores convexos que también son extremos. Entonces, esa es la parte matemática. La parte que nos importa para la interpretación es la siguiente, ¿no? De que este es un vértice y el vértice no se puede expresar como combinación lineal, combinación convexa de otros dos vectores. ¿Por qué razón? Porque es un punto extremo, es el vértice. Bien. Teorema 3. Ay, ¿qué hacemos, señores? Tendría que hacer una representación filípica, ¿no? ¿Saben lo que es filípica, no? En otras palabras, reñirles, a los que recientemente se están incorporando media hora después. O sea, fíjense, ni a sus fiets les dejan entrar media hora después. Y digo yo, ¿por qué no tendría que dejarles entrar? ¿No? Bueno, en fin, ahí está. El teorema número 3, que se construye sobre la base de los dos teoremas anteriores, dice lo siguiente. El conjunto de todas las soluciones factibles del problema de programación lineal es un conjunto convexo. Este es el poliedro convexo. ¿Sí? Y este conjunto de todas las soluciones factibles de un problema, aquí hay entre el eje de siempre y cuando se representen x1 y x2, solamente dos variables en el problema. Es un punto extremo, evidentemente, pero es el punto de origen de las coordenadas. Y estos otros puntos que están viendo acá son los puntos extremos, ¿cierto? Y esos son los vértices, los que acabamos de ver hace un momento. Y dice que aquí dentro de estos vectores, porque también este es otro vector y este es otro vector, ¿sí? Existen n combinaciones, pero cuando ya no se pueden hacer más combinaciones entre dos vectores o entre m vectores, entonces aquí se trata de un punto extremo, es decir, de un vértice. Eso es lo que dice la parte matemática, ¿cierto? Y todo este conjunto definido por el color celeste, ¿sí? Son las soluciones factibles del problema de programación lineal. Factibles.
¿cierto? No las que optimizan, simplemente son las soluciones factibles del programa lineal. Todas estas son soluciones factibles, pero las que optimizan corresponden en el, vamos a ver acá, me he pasado, un momentito, por favor. Y estos, acá en el teorema en el número 4 dice lo siguiente. A ver, hasta aquí está comprendido, vamos al teorema número 4. La función objetivo de un programa lineal tiene la función objetivo de un programa de programación lineal. ¿Sí? Obtiene un máximo o un mínimo en uno de los puntos extremos del poliedro convexo de soluciones factibles. Los vértices de un poliedro convexo correspondientes a un programa de programación lineal constituyen el conjunto de soluciones que optimizan. Aquí están. Sin embargo, el más extremo es el punto de solución. Eso lo vamos a poner con rojito, porque esto es lo que nos indica fundamentalmente este teorema número 4. En el teorema 1, ¿sí? El concepto del teorema 1, que es que un vector convexo es función de dos o más vectores convexos, ¿sí? De m dimensiones en el espacio m dimensional, ¿sí? Primer teorema. Segundo teorema, ¿sí? De que estos vectores, que se puede expresar un vector convexo siempre y cuando existan dos vectores convexos, supongamos P1 y P2 en el espacio n dimensional, n vectores, ¿sí? Y las líneas que existen entre estas dos se constituyen en un vector convexo. El tercer teorema nos indican de que estos un momentito, por favor, que hay problema. Y el problema, fíjense, o sea, estas pequeñas interrupciones del teléfono, aquí y allá, he tenido que contestar el teléfono porque era una llamada urgente de mi hermano, pero las otras interrupciones son las que me preocupan, ¿no? O sea, los estudiantes después de media hora van a volver a marcar y van a decir, ¿sabe qué? Atiéndame, quiero entrar, y me perjudican porque nos interrumpen el proceso de aprendizaje. Bueno, habíamos indicado de que el teorema número 1 define el concepto de vector convexo, ¿sí? Siempre y cuando existan esos coeficientes beta cuya sumatoria sea igual a 1, por una parte. Por otra parte, ¿sí? Entre dos vectores se pueden expresar una familia de vectores convexos. Y ese teorema nos indica que cuando ya no se puede expresar como combinación convexa, se ha llegado a un punto extremo. Ese es un vértice. Aquí es un punto extremo, es un vértice. Y que este conjunto de vectores convexos en su intersección, ¿sí? con el eje de coordenadas en el espacio n-dimensional, definen un poliedro convexo. En este caso, aquí por el mismo nombre le he puesto poliedro convexo, que es un polígono, ¿cierto? Entonces, el espacio, todos los puntos, el infinito número de puntos existentes en este área que se ha definido con estos vectores convexos, definen el conjunto de soluciones factibles al programa lineal. Pero el teorema número 4 indica que solamente los puntos extremos, ¿sí? Constituyen el conjunto de soluciones que optimizan el programa lineal. Ahí dice, conjunto de soluciones que optimizan, ¿sí? Pero, ¿cuál es la solución? Si aquí, por ejemplo, existen en el ejemplo que habíamos habíamos resuelto 4 puntos extremos, ¿sí? Con referencia al eje de coordenadas, el que más alejado esté, ¿sí? Muy bien, pero hasta aquí están los teoremas, pero al finalizar esta parte,
fíjense, hay una interpretación ya matemática de lo que queremos hacer. Esta es una fundamentación matemática eh, mm, interesante, aclaratoria y demás, pero les comento de que hay una fundamentación matemática teórica mucho más compleja que no es parte de este curso, ¿sí? Eso corresponde a un curso de la licenciatura en matemática. De todos modos, en la bibliografía que presento al final del libro, estoy exponiendo varios libros, entre ellos las de Juan Wittenberg Pravda, ¿sí? En su libro que se denomina Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones, tomo 1. Ahí pueden encontrar en un apartado ahí la interpretación matemática que le ha dado el autor de la programación lineal, ¿sí? George Dantzig, de cuya formulación, ¿sí? Estamos comprendiendo ya estas aplicaciones que acabamos de ver. Muy bien, ¿alguna pregunta tal vez hasta este punto? Estimados estudiantes. Esto Buenas nos da... tardes, Inge. Yo tengo una pregunta. Dígame, señor, adelante. Ahí, un poquito más arribita donde está la gráfica, Inge, ahí tengo una familia de 3 vectores, ¿verdad? ¿Cómo ¿Cuál sé que es? yo tengo cómo sé que es esa la área acotada? ¿Por qué no puede ser todo el cuadrado? Esta figura, mi amigo, Sí, sí, pero lo que está pintado es la área acotada, ¿verdad? es Pero el área en acotada, este caso, ¿por correcto. qué no puede ser todos los trazos? ¿Por qué Ah, tiene que ser no. ese lado? Hay una ecuación que se Ah, cumple sí, para no, que... porque se fijan las flechitas y esto es muy interesante, fíjense, porque se acuerdan, de principio nomás habíamos definido las restricciones con menor igual, sí, para el caso de la maximización. Entonces, las restricciones para este ejemplo y los ejercicios que han resuelto ustedes como tarea, indica que el lado izquierdo es menor que el lado derecho de principio, por eso que se incluyen variables de holgura. Esa desigualdad del tipo menor o igual indica las flechas. Menor o igual significa hacia abajo, ¿sí? Hacia la izquierda, porque es menor o igual. Fíjense, de aquí en el eje, de los reales acá, de los números reales, que es x sub 1, hacia allá aumenta y hacia allá decrecen. Por lo tanto, cuando se dice menor o igual, está implicando todo el barrido hacia ese lado. De este otro lado también todo el barrido, ¿correcto? Y de este otro lado, que es la desigualdad del tipo menor es igual todo el barrido. Si ustedes identifican cuál va a ser el área más sombreada, el área es el área celeste, que se constituye en el espacio de soluciones fáciles del problema. No sé si he podido explicarle adecuadamente a mi amigo. Oye, Inge, entonces cuando es menor igual se toma la parte de abajo. Entonces, si fuera mayor igual, Al se tendría revés, que tomar la parte las inversa. flechas van hacia donde es más grande, donde es mayor. Eso vamos a ver en el caso de la minimización. Pero simplemente eso es nada más. Por eso que están definiendo el barrido de todas ellas. Y el área común de barrido es justamente este área celeste. Si usted hace el barrido, ¿sí? Cuando encuentre el área que más densamente poblada por las líneas, ese es el espacio de solución, ese es el poliedro convexo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Todo comprendido? Bien. Si surge un poco más allá, me cortan nomás y me dicen, falta esto. Bueno, hemos empezado hoy la clase de hoy con esta introducción de los teoremas de la programación lineal, porque esto nos dan una fundamentación matemática de lo que vamos a hacer. Lo que hacemos normalmente para nosotros, y como decía un antiguo catedrático, estamos haciendo la carpintería de las matemáticas. Pero en el campo de la ingeniería aparte que no hay tiempo, ¿no? Porque el contenido que tenemos que avanzar es demasiado grande
No hay tiempo para introducirnos en la profundización matemática. Además, es suficiente esta teorización, todavía falta alguna más, se las voy a dar en la siguiente clase, pero por el momento quiero dedicarme a otra cosa. Vamos a resolver los problemas de la tarea. Entonces, quiero ver esa partecita de la tarea. A ver, voy a tratar de ir rápidamente. Fíjense, todo esto tenemos que aprender máximo hasta terminando el mes de septiembre. Aquí está, esta es la tarea, ¿verdad? Este es el primer problema. Este es el problema que les hemos planteado, ¿verdad? Máximo de z. Vamos a resolver esta tarea. Máximo de z es igual a 3x1 más 4x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual a 6, 2x1 más 3x2 menor o igual a 9. Luego era el ejercicio número 3, ¿no? El ejercicio número 3, que es este de acá. Es máximo de z. Máximo de z es igual a 5x1 más 7 por x2 más 20 por x3 más 6 por x4 sujeto a las siguientes restricciones. 4x1 más 8x2 más 10x3 más 6x4 menor o igual a 400. 3x1 más 2x2 más 20x3 más 3 por x4 menor o igual a 600. Entonces ahora, si me dan un tiempito, por favor, voy a desaparecer de la pantalla. Y ustedes estén tomando nota de lo que acabamos de ver. Yo me voy a alistar ya para poderles presentar en el pizarrón. Voy a desaparecer un momento de la pantalla. Y ustedes estén haciendo, por lo menos estén intentando